eso, ¿no? Durante los primeros años, cuando se está invirtiendo y construyendo la inversión, armar alguna metodología, digamos, para que después no te mate la salida de todos esos capitales, que obviamente van a volver a la casa matriz porque vienen acá para llevarse dividendos, todos lo sabemos, pero ¿cómo se puede plantear esa reinversión o si se puede explicar dentro del modelo? Nada, esto es una gran nota al pie la que me haces. No te veo la cara, disculpa, espera. Que cambio de acá y me marea todo. Siempre presencial. Che, prendan la cámara, loco. Bueno, no sé quién está hablando. Yo creo Hola. que estoy en el bar de la Juan. facultad y hay muchísima ¡Ah! gente atrás y ruido, así que preferiría Bueno, así. lo que vos quieras. Mirá, Juan, se puede plantear y especular lo que vos quieras, digamos. Podés generar una política fiscal de incentivos a la reinversión de utilidades, no solo para la inversión extranjera directa, sino para la inversión de residentes argentinos. ¿Me expliqué? Pero más profundamente, a mí me gusta decir lo siguiente. Si el giro de utilidades y dividendos es un problema para tu país, No, no debería, pero bueno, eh, pará. Si es un problema, quiere decir que es un problema para vos, ¿sí? Que vengan empresas, incluso hasta argentinas, y giren utilidades y vendiendo al exterior, que tenés un problema neo-UVA, neo-UNCS, etcétera, etcétera, heterodoxo de brecha externa. ¿Por qué te aprieta que giren utilidades al exterior? es, es más, creo Porque el que problema está en otro con... lado. Está Sí, en el mercado cambiario seguramente y está en realidad mucho más profundo, expresado a través de la demanda excedente de activos externos de los argentinos. no, también está como en que muchas veces hay como periodos en los cuales se atraen muchas empresas y después periodos en los que no, entonces no hay como una continuidad de capitales que no, porque si hubiese constantemente inversiones y constantemente giro de dividendos, bueno, se estarían emparejando entre sí y no habría mucho problema. Pero parece que tenemos 5 o 6 años donde atraemos un montón de empresas y después 15 donde nos dedicamos a que giren dividendos o se vayan. Entonces es como generan cierta situación ahí. Pero nada, era un comentario como para Sí, preguntar, tampoco para meternos mucho en ese tema que sale un poco está del bien. modelo de Sordo. En el periodo 2 las inversiones rinden ganancias y parte de esas ganancias te pueden producir un problema a balance de pago en tanto en cuanto haya un problema en otro lado, si no, no es un problema, ¿me entendés? Sí, Te lo voy a invertir. sí, Es una entiendo. gran El nota problema es más para con el hablarlo tipo de cambio. en próxima clase, que es mucho más profundo que eso. ¿Para qué necesita dólares Argentina? Argentina necesita dólares para importar Botswana, Tunisia, Estados Unidos y Rusia. Ok, ¿qué nos distingue del resto del mundo entonces cuando decimos que Argentina necesita dólares para importar? ¿Entendés, Juan? Profundicemos. Además, necesita dólares para cubrir el giro de utilidades y dividendos al exterior. Pues, ¿acaso Uruguay no tiene IED? Tiene una, en términos de lo que es un PBI, tiene mucho más IED que nosotros y sin embargo no tiene un problema de balance de pagos porque giren utilidades al exterior. ¿Entendés lo que digo? El problema está en otro lado, en la desconfianza que tiene, estoy siendo súper simplificado y nos vamos un poco fuera de tema, en realidad está implícito, en la desconfianza que tiene el argentino con respecto a su propia moneda. De no existir esa desconfianza, no hay problema de balance de pago. Te dejé pensando, pensalo, ¿sí? No me conteste ahora porque si no nos vamos a ir por las ramas. Déjame a mí que me vaya por las ramas. ¿Pero entendés? Si los argentinos se quedaran en pesos, te sobrarían los dólares. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto de los países normales, Argentina necesita dólares para importar como el resto de los países normales. Necesita dólares para el giro de utilidad y dividendo del exterior de la IED que recibe como cualquier país normal. Necesita pagarle los intereses de la deuda externa como si no hubiera deuda externa en otros países. Y eso no provoca problemas en el mercado de cambio, como cualquier país normal. Pero hay una distinción. Esto es que Argentina, al igual que Venezuela y algunos que otro caso, necesita dólares
le hace activos externos, moneda dura, para atesorar. Entonces, como el argentino ahorra en dólares, no porque le guste, esto es mucho más profunda la respuesta que esto, sino por determinada historia y condicionamiento por la falta de credibilidad que tienen las autoridades monetarias, fiscales, policymakers y de políticas públicas en Argentina, de tal manera que la sociedad, mirá lo que me hiciste hablar, vota para luego repudiar lo que vota al mes, es que tenemos el problema que tenemos. ¿Cuál es? Una demanda excedente de dólares que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de balance de pago. Más claro imposible, Juan. Hoy hay superávit de cuenta corriente, nos pegó bien la cosecha, el clima y todo, y tenemos problemas de balance de pago. ¿Entendés? Entonces no veas el giro de utilidades y dividendos como un problema. Depende. Y generalicemos, no hablemos solo de Argentina. El giro de utilidades y dividendos, la IED, en principio no es un problema en Uruguay. No es un problema en Perú. En principio hay que profundizar. ¿Comprendido? O sea, tenés 3 motivos para demandar dólares. Para cubrir importaciones como el resto de los países. Para cubrir el resto de la PNF, pago neto a factores del exterior, intereses netos de la deuda, giro de utilidad de dividendo y otros servicios que no hay tiempo de describir, como otros países. Pero atesorar dólares por fuera de Estados Unidos, pocos países lo hacen. Rusia, Argentina, Venezuela y muy pocos países. Y eso sí te genera un problema. Pero el problema no está en el balance de pago. El problema está mucho más profundo en la falta de credibilidad de las autoridades económicas, que hacen que haya una demanda excedente de dólares. Justamente, vuelvo al tema, no nos desviamos tanto, es que es la descripción inicial del paper. A comienzos de los 90 necesitamos en abril de 91 recurrir a un instrumento, a una ley supuestamente no derogable, como la ley de convertibilidad, para suplir la anomia institucional argentina, que es no tener Banco Central, no tener Secretaría de Hacienda, te estoy extremando los argumentos, ¿sí? No tener política fiscal sin que destruyas el sector productivo. Una forma de suplir esa falta de independencia del Banco Central respecto de la dominancia fiscal de la fragilidad del sector público argentino fue adoptar la convertibilidad una vez que se pulverizó la base monetaria argentina como fue en ese momento y lo describí antes. Difícil de hablar ahora, pero efectivamente al comienzo tuvo un éxito rotundo de llevar la inflación de 3.000 y pico por ciento y 2.600%, 114% mensual en junio de 1989 a 60% el primer año y a 6% anual en el siguiente. Creo que 93. Durante varios años. Pero eso tuvo otros costos difíciles de analizar para ustedes, porque ustedes, claro, yo tampoco, no viví 100 años. Tuvimos 2 crisis de convertibilidad importantes, 1890, 2001, podemos agregar la del 29 si ustedes quieren, que cuando un sistema de tipo de cambio fijo tan fuerte con la convertibilidad o la dolarización en términos más extremos entra en crisis, destruye el sistema bancario y entra en deflación. Y cuando entra deflación, tenés una serie de inconvenientes, crisis deflacionarias que los argentinos no estamos acostumbrados. En la memoria histórica, solo en 2001 tuvimos. El resto de las crisis fueron de tipo inflacionaria. Volviendo al modelo. Entonces, queda claro, aumento de la tasa de ahorro total de S a S' se cubre con entrada de capitales, cuenta financiera o déficit, que es lo mismo que déficit en cuenta corriente, que es lo mismo que ahorro externo.
¿En cuánto? Para seguir exactamente, analíticamente el texto, en 5 puntos del producto. Eso permite entonces que estos 5 puntos que hacen a la diferencia entre ambas curvas, alcanzar un estado estacionario con un ingreso per cápita mayor y un salario real mayor. La única forma de acomodar un salario real mayor, es decir, un tipo de cambio real más bajo, a lo neoestructuralista, el tipo de cambio real es la inversa del salario, bajo convertibilidad, es decir, con un tita fijo y un P asterisco, que es ceteris paribus, porque son los precios FOB, para super simplificar, de nuestras exportaciones, soja, dados, es un aumento del salario nominal, como efectivamente describen los autores, que sucedió en los primeros 4 años de la convertibilidad en dólares de 55% nominal. Más allá de las magnitudes, ahora surge el problema de que se van los capitales. Como se van los capitales, la economía que había alcanzado este estado estacionario, con estos salarios reales, ahora, a ver si se ve bien, ¿no? Porque yo minimicé algo acá. Bien. ¿Ustedes el puntero lo ven cuando hago esto? Sí, se ve. Sí, sí. Ah, perfecto, perfecto. ¿Y la pantalla completa la ven? ¿O sale partida? Sale chiquita, ¿no? Porque minimicé ahí. Ok. Ahí. Perfecto. La economía va a tender entonces a acomodarse a una nueva situación. Idealmente, todo lo que había ganado con la entrada de capitales, ahora se va con la salida de capitales. La economía va a tender a volver al estado estacionario inicial, idealmente, y eso no es chiste. No es chiste, ¿por qué? Porque esto implica gente por detrás de estos símbolos. ¿Por qué gente? Porque la economía se descapitaliza, alcanza un estado estacionario menor con un nivel de vida mucho menor al alcanzado gracias al boom de crédito financiado con entrada de capitales y deuda externa, que es lo mismo. 3 soluciones en términos de formas de llegar a ese equilibrio que tiene este sistema. Voy de abajo para arriba. Las primeras 3 son las que admiten cambios de precios relativos, es decir, que de W'P asterisco tita me voy a WP asterisco tita anterior. Alguna de estas 3 variables va a cambiar. Y 3 soluciones estructurales que permitan que el salario real no caiga ante la salida de capital. Entonces, primera situación, entraron capitales, financié una mayor inversión, hay un pool de crédito, está todo lindo, por detrás hay un aumento de consumo. Vean las condiciones bajo las cuales puede generarse consumo, obviamente. Estamos a la izquierda del estado de oro, lo habrán visto. Me voy a la derecha, boom de crédito, estoy mejor, aumenta el PBI per cápita y aumenta el salario real. Shock tequila, la serie de drink effects, como digo yo, que afectó a Argentina. Primero el tequila, después vino el sake o shock del sudeste asiático, Tailandia, Corea, Indonesia. Después vino el vodka ruso, casi Rusia entra en default. Lo apretaron tanto a Rusia, el Fondo Monetario, y se dio tanto Putin, el mismo, en ese momento, que pagó hasta deuda que había dejado defaulteada a Lenin antes que Stalin, para poder obtener el crédito del fondo. Miren lo grave que fue. Y ya en el primer semestre, abordando ya el segundo semestre, el efecto caipirinha, que nos pegó de lleno ya sumados, y tuvo el efecto de la salida de capitales por todos desconocida. Previo, post tequila, digamos, que profundizó la salida de capitales.
Muy bien, ¿cómo podemos evitar entonces la caída de nivel de vida? 3 soluciones estructurales. Admitimos caída de nivel de vida, es decir, caída de salario real, cambio de precios relativos, negativo, o sostenemos los precios relativos a los fines de no admitir esa caída en el nivel de vida, vemos cómo podemos. Las primeras 3 las calificamos como coyunturales porque cambian los precios relativos. Que caiga el salario real es o que suba coyunturalmente al mismo tiempo de la recesión de salida de capitales el precio de la soja, ceteris paribus, salario nominal y la tasa de evaluación que bajo convertibilidad es constante, todo bien, no necesariamente tenés que deflacionar la economía, pedir que bajen los salarios, además de los precios de los bienes, como sí existió en el 2001. En el 2001 hicimos una mezcla de todo esto. Te lo permite evitar gracias a que justo hay un shock positivo en los términos de intercambio. Solo de casualidad. No podemos esperar esto. Esto es suerte. 2. Admitimos salir de la convertibilidad o, si ustedes quieren, bajo Fear to Float, tipo de cambio flexible administrado como es la actualidad, bueno, hoy ya no hay reservas para administrar, y moderar el tipo de cambio, devaluamos. Más allá del tema del pass-through total a precios que tiene Argentina en este momento, si devaluara, acelerara la devaluación por encima de la inflación pasada, a los fines de cubrir la base monetaria con las pocas reservas que queden, si es que quedan, en el momento de la convertibilidad eso implica e implicó la destrucción del sistema financiero, dado que se habían otorgado crédito en dólares a sectores no transables. Cuestión que hoy estaría saldado, dado que nadie recibe préstamos en dólares a menos que sea exportador. Algo positivo de eso quedó como experiencia, aunque según me cuenta se ha derogado. Igual no es el punto de hoy de la economía argentina. Se agrega, entonces, más allá de la convertibilidad, que cualquier devaluación es un traslado rápido a precios domésticos, de tal manera que, aún así, eso es bajar salarios reales. Por último, si no podés devaluar y no contás justo con un precio de la soja que suba, lo resumo en soja, pero esto es PX sobre PM, ¿se entiende? Ustedes díganme si no se entiende. PX sobre PM, eso es término de intercambio. A pesar que el paper hace un switch sobre el término de intercambio, entender que es PX sobre PM, como para hablar de lo que está pasando hoy. No es que la soja subió un poquito más de lo que había subido, sino que guarda que el denominador está subiendo y tenemos un shock de término de intercambio negativo. Sube más rápido PM que PX. Para hablar de lo de hoy. Vuelvo a lo de la otra vez. Lo que exigimos con delta P asterisco, acordarse, es que PX suba más rápido que PM. Ceteris paribus PM, que suba el precio de la soja. No podemos contar, hay que deflacionar salarios porque el sistema te lleva a eso. ¿Lo ven? Voy de acá para acá. Si tita no puedo, si P asterisco no puedo, hay que deflacionar salario. Entonces, recordando las 3 soluciones. Con el P asterisco no puedo contar en la coyuntura. Con el tita, dependiendo de las condiciones, no podría contar. Bajo convertibilidad no puedo. Saliendo de la convertida, pago los costos de destruir el ahorro de los argentinos. Por el problema de los pasivos en dólares de las empresas y de los hogares, que no pueden ser pagados por aquellos que no exportan. Pero si hay tipo de cambio flexible, aunque sea administrado, tenés fear to float en la medida que la dominancia fiscal se traduzca
en falta de credibilidad de la moneda y por lo tanto cualquier devaluación se traslade rápidamente a precios, siempre y cuando pass-through acompañe. Nota al pie, en los primeros años del kirchnerismo no había un rápido traslado a precios por las condiciones heredadas a favor de la crisis, fíjense, no 2001, 98-2001. Todo depende entonces de la dominancia fiscal sobre la tasa de devaluación, no solo sobre el Banco Central. Si hay alta dominancia fiscal, vas a tener miedo a devaluar. Y por lo tanto, algo vas a tener que hacer si te salen capitales. Terminás bajando salarios. Como sí se intentó en Argentina y como sí se hizo en el sector público en Argentina, con varios conflictos para no bajar los salarios 15%, bajándolos luego con una devaluación, impactando los precios domésticos, que es peaste del 250%. Valga ironía. Otra nota al pie, la ilusión monetaria de los argentinos en ese momento era altísima porque hacía 10 años que no había inflación. Ilusión monetaria, como dice Irving Fisher, ¿sí? Contemporáneo de Keynes, que Keynes tomó cosas de él. Un optimista que pensaba como Pigou que íbamos a salir solo de las crisis capitalistas de semejante magnitud como la del 29. Pero guarda que hoy la ilusión monetaria se está evaporando y por lo tanto ya no tenés mucho margen para devaluar sin que se traslade rápidamente a precios. 3 soluciones estructurales. ¿Para qué? Para quedarme en W' raya, para quedarme en los salarios reales que había alcanzado. Esperen, vamos para acá. Acá. ¿Cómo puedo encontrar 3 alternativas en principio para quedarme acá? Dado que quiero ser reelecto. Como quiero ser reelecto y se van los capitales, mirá, yo tendría que haber hecho algo en el periodo 1 de bonanza, muy difícil de hacer porque es contracíclico. ¿Se entiende? Todo lo que es contracíclico durante el periodo de bonanza en un país con anomia institucional como la Argentina es muy difícil. ¿Qué es contracíclico durante el periodo de bonanza? Aumentar el ahorro doméstico. Para reemplazar, tratar de quedarme con la curva S' por F de K, para reemplazar los 5 puntos de ahorro externo que se habían ido, o por lo menos suavizar el impacto. Que pasemos de los 15 puntos de ahorro doméstico a los 20 puntos de ahorro doméstico. Entonces la salida de capitales tendrá menos repercusión sobre Argentina. Fíjate que si yo reemplazo estos 5 puntos, me quedo acá avalando el ingreso per cápita que había tenido con la entrada de capitales. Más aún, para aumentar la tasa de inversión, si yo logro en el mientras tanto política económica de incentivos al ahorro doméstico en tal magnitud, no necesito ahorro externo para financiar la inversión. Incluso ustedes podrían pensar, esto es mucho más sano porque el ahorro doméstico, a lo sumo, generará un tema de deuda entre sectores residentes, pero no de deuda externa. Perfecto, todo ideal, todo ideal. Anda a generar procíclicamente, anticíclicamente, más ahorro doméstico. No confundir más ahorro doméstico con caída de consumo. Es verdad que en las recesiones, sí hubo una recesión desde el 95, más ampliamente de 98, porque 96 y 97 Argentina creció de vuelta, 98-2001 hubo una flor de recesión, mientras profundizaba la salida de capitales y la fragilidad del sistema financiero. Ahí sí hubo una caída del consumo y seguramente una suba del ahorro doméstico. De lo que me refiero con política económica pro ahorro, con perdón de la palabra pro, es que aumente el ahorro doméstico durante la parte positiva del ciclo, con políticas más estructurales a discutir, y acá entra a tallar lo que el otro día mencioné como
particionar el ahorro. ¿Dónde lo dejé la cosa de ahorro? Acá. Yo podría particionar el ahorro, punto y coma, en ahorro voluntario más ahorro obligatorio. ¿Qué es el ahorro voluntario? Los depósitos, los dólares, los ¿Quién te garantiza que vas a tener ahorro doméstico escapándose todos los capitales al exterior y los de adentro? No, esto es ex ante. Ex ante. Ex ante, durante la entrada de capitales, tendrías que haber hecho una política económica de aumento del ahorro doméstico que sin duda Argentina no lo generó entre el 91 y 90, diciembre del 94. Para que cuando salgan los capitales vos estés fortalecido en términos de ahorro doméstico. En términos oficiales de ese momento, la política de incentivar el ahorro obligatorio para jubilarse a través de la administración privada de los fondos de jubilaciones y pensiones, se pensaba que iba a incentivar el ahorro de tal manera de generar el suficiente ahorro doméstico. Efectivamente no fue tan así. ¿Sí? No fue así. Pero bueno, acá entra a tallar las discusiones del sistema de reparto, que es redistributivo, para generar más consumo presente, en términos de más jubilaciones, o el sistema de ahorro obligatorio, del cual, para que sea sostenible, hay que prácticamente terminar con la nómina institucional argentina, cuestión que queda por fuera de la clase. ¿Ok? Pero efectivamente, el sistema de privado, lo digo con detalle, de administración de nuestros fondos para jubilarnos, fue reemplazado luego en el 2009 por el sistema estatal de administración de nuestros fondos para jubilarnos e invertidos tanto en el 97 y 98, en realidad un poquito después, como actualmente bajo el sistema estatal de nuestros fondos para jubilarnos, en bonos cuyo valor públicos, es decir, en títulos públicos, cuyo valor es 0. Entonces, esta discusión no es banal. Cualquier política de cambio de sistema jubilatorio para un lado o para el otro implica un cambio en la tasa de ahorro doméstica. Además, está toda la historia de Argentina, de que cada vez que hay una crisis no respeta el ahorro de los argentinos, sea en el sistema financiero o por fuera del sistema financiero, con diversas políticas, algunos califican de confiscatoria por stocks o confiscatorias por flujo en términos de quedarte en pesos. Bien, le di un panorama global. Lo cierto es que simplemente el paper nos describe que bueno sería que suba el ahorro doméstico para no depender del ahorro externo. Por supuesto, idealmente que suba en el momento de auge, no en el momento de crisis. Es probable que en el momento de crisis, de salida de capitales, suba el ahorro doméstico, pero porque cae el consumo. Ahí hay trade-off. Para que no haya trade-off entre ahorro doméstico y consumo, lo que tiene que haber es un sistema financiero, que Argentina no tiene ni directamente sistema financiero para la inversión. Un mercado de capitales, Argentina no tiene directamente mercado de capitales. El lado del activo de los bancos está prestado completamente al sector público en títulos públicos con alto riesgo de default formal. Ese es mi diagnóstico. Tercera solución estructural es que, obviamente esto es ex ante, durante la bonanza, la productividad total de los factores, se lo dejo a ustedes, crezca de tal manera que, aunque la curva de ahorro total se ajuste a la inicial porque me quedé sin ahorro externo y no aumenté el ahorro doméstico, correré, imagínenselo porque no está acá, la curva de la función de producción mediante dinámica de productividad total total de los factores, de tal manera que pueda avalar este salario real. Ejercicio para ustedes. ¿Cómo tendría que ser el gráfico? Está descrito analíticamente en el paper por corrimiento de la productividad total de los factores para que en el estado estacionario mayor que habíamos alcanzado,
aun cuando desaparezca, digamos, la posibilidad de financiar con ahorro externo en 5 puntos de producto o no lo pueda cubrir con ahorro doméstico ex ante, si las ganancias de productividad me aporten lo suficiente para sostener el nivel de vida que los argentinos habían alcanzado en el periodo bonanza con I2 asterisco y doble prima P asterisco estrella, tica. Perdón, Ariel, te hago una pregunta. Pues ahí no sé si me perdí. Vos con esta nueva función de producción podrías mantener ese salario real que alcanzaste, Sí. pero Sí. pero el capital que per cápita sí Puede retrocedería, ser ¿no? distinto. Puede Claro. ser distinto. Se lo dejo a ustedes. Tienen que ser Ok. progreso tecnológico, plantear como ejercicio optativo, ¿ok? Plantear, se los puedo dejar luego en el Facebook, ¿les parece? Plantear el corrimiento de la función de producción, obviamente, puede ser a la Hicks o a la Harrod, ¿ok? Aquel que permita aumentar o sostener, mejor dicho, los salarios reales de determinada manera. ¿Sí? Seguramente va a ser neutral a la Harrod, que es la única que hace aumentar la eficiencia de la fuerza de trabajo. ¿Quién preguntó lo que preguntó? Yo te había preguntado, Valentín. ¿Me expliqué? Sí, entendí. ¿Ok? Lo principal es que el progreso tecnológico representado por el A crezca. De tal manera que pueda alcanzar los salarios reales o sostener los salarios reales que había alcanzado gracias a la entrada de capital y el corrimiento de la curva de ahorro. ¿Me expliqué bien? Sí. Hace Gracias. gráfico. Te invito a hacer gráfico. Hacer gráfico. Sí, Marco. Disculpame. A las 9 tengo que contar exacto, sí. Escuchame una cosa, vos insistís con el ahorro doméstico en épocas de bonanza, pero también definiste que hubo confiscación de la plata de los consumidores o del público. Entonces, con todo En la época número 2, no en la época bonanza. No, Sí. no, está bien, pero con todos los antecedentes que tenemos en nuestro país, la gente, ¿vos te pensás que va a volver a poner la guita en los bancos o va a invertir? Yo ¿Sabes no qué, lo creo. Marco? Perdón, no te estoy descartando. Tu pregunta es filosóficamente correcta y muy profunda para responderte en medio minuto. Perdón. No sé si me entendés, ¿ok? Sí. Estoy de acuerdo. Es para pensar. No lo sé. De hecho, si mirás 100 años para atrás, la gente volvió al sistema financiero varias veces. Para tirarte una, no chicana, para el resto de la gente. Jesús Rodríguez, como ministro de Economía de Alfonsín, hizo un corralito. Sin embargo, en 89, y hubo un plan Bonex. Sin embargo, en abril la gente volvió al sistema financiero. ¿Te respondí, Marco? Sí, perfecto, pero... Te lo dejo bajo duda. La verdad, a mí, me preguntás a mí después de... por eso no me quiero desviar. Te doy solo este ejemplo, dado que los dos tenemos edad. Va un poquito más que yo, un poquito, no más, un poquito. Yo tengo 53 años y 5 crisis estructurales encima. 75, 89, 90, 95. En todas perdí plata, mi familia. 95, es para llorar esto. 98, 2001. Bueno, sigo. 2009, 2011, 2021. Con pandemia adentro, 7. Pero la gente vuelve. Hay ilusión monetaria, se va renovando. Tu pregunta es muy profunda. Tiene que ver con mi nueva disciplina que la llamo Macro Behavioral Economics. No Behavioral Economics, me hablan de experimentos y cuestiones que hacen al comportamiento de los individuos frente a ciertos fenómenos micro, sino este es un fenómeno macro. Me motiva mucho, pero permitime seguir. Creo que te respondí. Si la gente vuelve al sistema financiero. Ahora, vos me preguntás, ¿en el futuro cercano? No lo sé. En el pasado sí pasó.
Después de la 1050 la gente volvió. Después de Sí, la sí, crisis sí, Martín Fierro, la gente volvió. Después de Rodrigazo la gente volvió. Después de Sigol la gente volvió al peso. Es muy profunda la pregunta. Gracias, Marco, la anoto. Bueno, vuelvo. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. Volvamos a esto más analíticamente, digamos. Pero vieron, con 3 curvas, lo valioso que es les vendo el paper como formación profesional. Después vamos a ver un modelo de optimización intertemporal que generaliza el modelo de Solow a las expectativas que tienen los hogares, empresas o agentes económicos respecto del futuro, ¿ok? Que se llama modelo de Ramsey, donde también lo vamos a aplicar a Argentina. Pero lo que quiero decir es, tanto como quizás la aplicación modelo de Ramsey que vamos a ver en el futuro, son sumamente valiosos para pensar los problemas argentinos. Y más generalmente, los problemas de economía en vía de desarrollo. No exagero, acá están los términos de intercambio, acá está la tasa de interés internacional, sobre todo en el modelo Ramsey, acá está la tasa de inversión, acá está el ahorro doméstico, acá está el ahorro externo. En forma muy simple, el modelo de Solow es un modelo de caballito de batalla de cualquier economista. Vuelvo. Profesor, paso una pregunta. Se fueron los capitales, no aumenta el ahorro doméstico, sonamos. En el periodo bonanza, la curva de la función de producción no se choqueó, no hay crecimiento en forma dinámica de la A en forma suficiente. Sonamos, ¿qué le queda a este sistema? Perdón, Matías, después termino esto y respondo, porque con esto ya termino la descripción. Todo bien. El otro ajuste que describe Canavese y que es un poquito... ha sido criticado el modelo, por supuesto, muy tirado los piolines, es que se destruye empleo. Ahora usted va a decir, pero ¿cómo destrucción de empleo si el modelo solo tiene empleo? ¿Se acuerdan? O más estilizadamente tasa de desempleo estructural constante. Bueno, la generación de empleos, que es N, se hace más chiquita. Como se hace más chiquita, paso de N a N'. Idealmente, mirándolo con cariño, ¿ok? Esto puede ser discutible. Fíjense en que, este es el ejemplo, no hay nada de aumento del ahorro, más vale el ahorro se fue de ahí arriba para abajo para no convalidar los nuevos precios relativos de un salario real más bajo. El sistema económico destruye empleo. Fíjense que uno por uno, en distintos momentos, bajo salida de capitales, Argentina hizo un poco de todo esto. A ver, intentó la deflación de salarios y de precios. Remito a este tipo de crisis en otra magnitud y en otro sistema económico. Hablamos de una crisis 29, hablamos de una crisis 2008 en un país desarrollado. Una crisis de ese tipo implica deflación bajo tipo de cambio fijo. Destruyo el sistema financiero y salgo de la convertibilidad o devalúo. Hicimos todo un poco. Contraigo la economía, se contrae la economía y se hace un trade-off negativo, alcanzando más ahorro doméstico con menos consumo. Hicimos eso también. Se generó PTF y esa es la discusión final del paper. Y con eso voy a cerrar, aclarando que la clase de fuente de crecimiento la vamos a unir con la clase de fuente de crecimiento bajo casos especiales para hacerla en conjunto, dado que este modelo se extendió por el inconveniente de tirar el café y que me extendí yo, pero bienvenido porque los veo inquietos y eso me alegra, no solo a Marco, sino al resto, de que este modelo es muy útil para pensar la actualidad argentina o de cualquier país en vía de desarrollo latinoamericano. Entonces vuelvo. Entramos en crisis bajo convertibilidad, no podemos devaluar, no queremos devaluar, porque eso destruye el sistema financiero y obviamente queda robar la ley de convertibilidad.
No podemos contar con aumento de precio de la soja porque eso depende de los chinos o de Jerome Powell. Más de Jerome Powell, digo yo, esta es mi opinión, que de los chinos. Y deflacionar salarios con ilusión monetaria te lo regalo. Para los amigos dolarizadores. Pucha, no me dejas alternativa que destruir empleos. ¿Por qué se destruyen los empleos? Esto es coherente dentro del modelo. Que me quedo con salarios reales altos. Salarios reales altos en dólares, más allá del salario nominal. En dólares alto significa menos competitividad y eso significa destruir empleo. A menos que crezca la productividad o la que permita avalar estos salarios reales altos. Todo está en el gráfico, todo está en el modelo de Solow. Más allá de probar el parcial y entender este modelo, ténganlo presente en el futuro. Al destruirse el empleo, permito con el mismo stock de capital per cápita de estado estacionario número 2, en el texto le ponen KB, no sé por qué, sostener el PIB per cápita en dólares alto y los salarios reales en dólares, pero destruyendo empleo. Es la misma dinámica que sufrimos en los 90 o en procesos de apreciación de la moneda doméstica muy fuerte, aún bajo tipo de cambio flotante administrado, durante el kirchnerismo. Se destruye empleo porque se le genera una presión competitiva a la industria muy fuerte. Fíjense que ni siquiera hablo de la cuenta comercial, es todo compatible. Si vos tenés un tipo de cambio real muy bajo, vos tenés que tener una brutal productividad o nula presión fiscal o alta productividad para bancar salarios reales compatibles con Alemania en un país como Argentina. De ahí que la clave es la productividad. De no existir productividad y ahorro doméstico, tendrás que destruir puestos de trabajo de NK a N'K. Esa es la cuestión cualitativa. Y esas son las tres soluciones estructurales que no como solución ideal, sino que encuentra el sistema para acomodarse a salarios reales en dólares altos o tipo de cambio real bajo o apreciación de la moneda doméstica, todo esto acá, que habíamos alcanzado en el periodo bonanza. Sigo. Bien, me sobró tiempo. Bien, volvemos acá. Pero esto exige otra música porque me estoy durmiendo. Hi everybody, this is Måneskin. You're listening to Choosing and Listening Clear now, baby. Me está fascinando este tipo, ¿eh? Escucha. ¿Cuál es la idea ahora? Vamos a encontrar. Ajá, vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar diciendo ajá? Vamos a encontrar ahora, analíticamente, cuál debería ser, porque parece que es la solución, digamos, menos costosa socialmente, entre comillas, que obviamente haya productividad total de los factores de forma dinámica. Entonces, ajá, si esa es la clave, busquemos y se los explico, pero en realidad quiero ver el resultado que está acá, ¿sí? ¿Qué es? Mirá, lo que quiero ver es, dado que aumentó la productividad en el periodo 1, esperen que los quiero ver. Acá. Dado que aumentó la productividad en el periodo 1, oh no, así no, ahí.
la productividad en el periodo 1. A. Dado lo que había aumentado la soja, si quiero admitir el aumento de salarios nominales que hubo entre asterisco y 2 asterisco, ahora igual vuelvo al punto, admitiendo que había caído el ahorro total de la economía, seguramente el sistema me está impulsando una devaluación para compensar la salida de capitales. ¿Cuánto va a ser esa devaluación si ex ante hubiese crecido el precio de la soja en tanto y la PTF hubiese crecido en forma importante? Entonces, repaso. Cualitativamente acá el modelo cerró. Esto es lo que necesitamos comprender para aprobar la materia, el parcial, la materia, y para ser economistas. Esto es que en una economía abierta pequeña, bajo tipo de cambio fijo o fear to float en tipo de cambio flotante o con dominancia fiscal que te haga tener miedo al traslado 100% de una devaluación a los precios, tenés estos problemas. Soluciones coyunturales ante la salida de capitales, deflación de salarios, devaluación, con todas sus consecuencias, o, por favor, que los chinos sigan comiendo chancho y los chanchos sigan comiendo soja, o que Jerome Powell no me aumente tanto la tasa, más bien la baje, que automáticamente eso hace que, por la paridad de intereses descubierta, hace que los precios en dólares de cualquier activo esté alto. Tiré otro mensaje. Vean cómo lo puedo adaptar al momento actual. Voy a la derecha. No quiero no quiero que me ajustar los precios relativos. No quiero, dice Alberto, no quiero, dice Macri. No quiero convalidar que caigan los precios relativos, que caiga el salario real, porque me impide ser reelecto. A ver si con esto se entiende. Ok, ustedes economistas profesionales, académicos e intelectuales, no obsecuentes del poder, le dirán al presidente o presidenta de turno, pues usted, para impedir la solución estructural de destrucción de empleo, que va a impedir ser reelecto también, lo que tiene que generar ex ante es un incentivo importante a que la gente ahorre. Es ex ante un incentivo importante a que aumente la productividad de la economía. Cuanto más productividad haya y cuanto más haya aumentado el ahorro doméstico, menos costoso será el ajuste de la economía ante una salida de capitales. Por eso la clave es calibrar bien cuánto aumentó ex ante la productividad total de los factores durante el periodo de bonanza y ex ante el aumento de P asterisco. Denme un segundo que tengo una comunicación. Y estoy con ustedes. Sigo. Bien. Entonces, el ejercicio que hace Canavese se los explico. Cambios en A y en S requeridos para ir al nuevo estado estacionario sin alterar el salario real, es decir, sin alterar precios relativos. Toma la ecuación de movimiento del stock de capital y toma la ecuación de salarios. Llega a una expresión donde las ganancias de productividad, diferencial de A con respecto a A, es decir, cuánta ganancia de productividad necesitaría, requeriría ante caídas del ahorro por salida de capitales sin cambiar los salarios reales. No voy a explicar todo esto, hace todos los pases y se queda con esta ecuación.
Voy a escribir solo la primera, les dejo la segunda para ustedes. La primera que me dice, entonces, partiendo de productividad marginal de trabajo, esta, igual a salarios reales en esta economía es W nominal dividido P asterisco por tita, W dividido P asterisco por tita, salario real, y eso es igual idealmente a la productividad marginal del trabajo. Perfecto. Eso no tiene que cambiar. Mientras va creciendo el stock de capital a ritmo de la discrepancia entre ahorro y depreciación natural del stock. ¿Cuáles serán entonces, la pregunta, los cambios en la productividad requeridos para compensar la caída en la tasa de ahorro por virtud de esos 5 puntos de ahorro externo que se van? Por esta elasticidad que es función de alfa. No me dice mucho esto. Hago todos los reemplazos posibles y me queda el siguiente ejercicio de calibración. El ejercicio de calibración, última filmina de hoy, prácticamente, me dice lo siguiente. Ceteris paribus resto, dado que entre 91 y 94 aumentaron 55% los salarios nominales y que luego el ahorro bajó 5 puntos por virtud de que se fue todo el ahorro externo, de 20 a 15 puntos el ahorro total, que es igual a la inversión total, eso me va a dar resultado una tasa de devaluación como resultado de la solución que encuentre este sistema ante la salida del capital, es decir, la caída de la tasa de ahorro. Pero si estamos calibrando la realidad, deberemos tomar que ex ante hay algo que modera todo esto en la realidad, que es, en tanto y en cuanto haya aumentado ex ante el precio de la soja, estoy siendo súper simplificado en tanto por ciento, y la PTF en tanto por ciento. Entonces, ¿cuál sería entonces la devaluación necesaria para evitar que se destruyan puestos de trabajo, tomando en cuenta los cambios en los términos de intercambio efectivos y los cambios en la PTF efectiva? Cuanto menos, lo digo con una sola variable, cuanto menos PTF haya generado ex ante en el pasado, más devaluación necesitaré hacer hoy para alcanzar la nueva ecuación de salarios relativos. Cuanto más PTF haya generado ex ante en el pasado, menos será la devaluación necesaria. Para ir cerrando, déjenme agarrar el paper. ¿Están ahí todavía? Sí. Entonces, acá es donde calibra. La expresión 34, perfecto. La expresión 34 permite obtener la devaluación necesaria si se desea evitar toda destrucción de empleo, pero teniendo en cuenta los aumentos efectivos en la productividad, PTF en nuestro caso, y el incremento de los términos de intercambio. Me quedo con esa, no explico la segunda. El incremento del salario dio 55%. La variación de los términos de intercambio no me gusta como lo mide acá. Dio 16%. Y acá viene el punto que les quería decir, no tengo el paper en la mano, el cambio en la productividad total de los factores. A ver si lo tengo ahora en 2 minutos, esperen, que con esto ya iríamos terminando. Perfecto. ¿Están viendo el paper por casualidad? No, ¿no? No. No. ¿Ahora sí?
Ahí sí. Bien. Esto es lo que estuvimos describiendo, ¿sí? Y esta es la ecuación 34. Una vez que tomamos los salarios reales y la ecuación de movimiento del capital, espera, los salarios reales y la ecuación de movimiento del capital, introducimos variaciones en S y en A para mantener los salarios constantes. Y entonces, acá está. Tenemos la ecuación 34, concentremos en esto, que nos dice lo siguiente. ¿Cuánto va a ser tita la devaluación necesaria si se desea evitar toda destrucción de empleo? Pero tomando en cuenta cuánto creció ex ante los términos de intercambio y A. Los términos de intercambio, hablé de memoria, bueno, los salarios nominales durante el periodo de bonanza habían aumentado 55%. Los términos de intercambio, 16%. Esto 16%. Recordad que esto se me cayó 5 puntos, ¿sí? Ese es el número que va ahí, más allá de cuánto vale alfa, que es la participación del capital en el producto. Y acá está el punto importante que quiero hacer para ir cerrando esto y dejarlos con la duda. Acá no los dejo con certeza. En realidad yo tengo la respuesta. Es que la productividad total de los factores, esto para darles una idea de cómo importan las magnitudes. No hay medición sin teoría, no hay teoría sin medición. Decía en parte Koopmans, premio Nobel. Y digo yo, tan importante como la rigurosidad de los modelos son los datos que utilizamos, medimos y calibramos para hacer estos ejercicios. Canavese, Herchunov encuentran que la productividad total de los factores entre 90 y 94, dependiendo del alfa que tomaran, pero no es gran varianza, fluctúa entre 16 y 17,7%. Traduzco, esperen que traduzco, entre 16 y 17% significa entre 4 anual y 3,7% anual. Muy bien. Si tomamos eso como cierto, la devaluación necesaria para hacer caer los salarios reales e impedir la destrucción de empleo habría sido del, y retengan este número, 24%. En el otro extremo, supongamos que no hubiese habido, durante el 91-94, es decir, el periodo de trae de capitales, ninguna mejora en los términos de intercambio. Es decir, P asterisco no hubiese aumentado 16% y la PTF hubiese sido nula. La devaluación necesaria para no destruir puestos de trabajo, es decir, haciendo caer el salario real, hubiese sido del 68%. Quiere decir que hay un amplio dinamismo. La calibración, que me voy, si ex ante hubiese sido 0 o posteriormente, como efectivamente miden Canavese y Herchunov, citando a Beccaria también les digo, que fue el que le pasó los números, del 4% anual. Y ahora sí, es decir, una devaluación, una cosa es que devalúes 68% con productividad 0 y otra que, gracias a que aumentó la productividad en 4 anual, fíjense que este paper se escribió en el 96, la devaluación necesaria sería de solo el 24%. No sé si están entendiendo, y ahora sí, mírenme a mí solo, lo que está diciendo el paper. Cuanto más crezca la productividad total de los factores ante una salida de capital y o caída en la tasa de ahorro,
la devaluación necesaria para evitar la destrucción de puestos de trabajo por la salida de capitales es mucho menor de no haber crecido. Díganme si se entiende este mensaje. Y ahora sí discuto el número y con esto cierro el tema de hoy. ¿Se entendió el mensaje? Cuanto más crezca la productividad total de los factores durante el periodo de bonanza, ante una reversión del flujo de capitales hacia una salida, la economía sufre mucho menos destrucción puestos de trabajo y necesita, por lo tanto, devaluar mucho menos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Claro. Sí. Bueno, resumo. ¿Saben cuánto realmente creció la productividad total de los factores? Cero. ¿Cuándo? Y esa es la discusión que vamos a hacer en una clase que la vamos a dejar para después. Ahora discuto un rato más y los dejo. Cero. ¿Cómo cero? Durante los 90. Bueno, esa fue la discusión en que estuve inmerso. Vieja discusión académica. Fíjense, si la productividad total de los factores por la apertura económica, las privatizaciones y las desregulaciones, no había teléfono, o si había teléfono valía igual que un departamento. Entonces ahora incorporé teléfono. Bueno, toda una discusión. Una cosa es productividad laboral o teléfono por obrero y otra es la PTF. ¿Cuánto fue la PTF? Punta a punta, en nuestro proyecto ARCLEMS, midiendo correctamente el capital antes de combatirlo y el resto de los factores productivos para poder luego determinar cuánto fue la PTF, punta a punta fue cero, incluso levemente negativo. Pero si fue levemente negativo, vamos al mismo ejemplo de Canavese, quiere decir que no fue 4% o 3,7% como ponía él, sino cero, punta a punta, entre lo mejor y lo peor, 91-2001. La devaluación necesaria, ¿cuánto fue? Les pregunto a ustedes, ¿cuánto devaluó el peso a la salida de la convertibilidad? ¿30% era? ¿De 1 a 1,30? De 1 a 1,40, pero llegó un máximo de ¿cuánto el dólar? 2 a 3. 3. Un 250%. Depende cómo midas la devaluación. Como la medimos nosotros, 250%. Entonces, repaso la magnitud de Canavese que lo hizo en el 96, teniendo el tequila presente. No lo hizo esta calibración luego de 2001 para 2001. ¿Se entiende el punto que hago, no? Ok. ¿Qué hizo el sistema? Hizo de todo. Devaluó, destruyó el sistema financiero, generó deflación, no fue suficiente, destruyó empleo. Pero como devaluó ¿cuánto? De no haber devaluado, la destrucción de empleo hubiese sido todavía peor, que generó una tasa de desempleo máxima en ese momento de 25 puntos. Entonces Canavese nos dice, de no haber generado PTF y haber habido mejora de término de intercambio, o sea, nulo los dos, la devaluación necesaria para evitar que se destruya empleo bajo la crisis de salida de capitales con convertibilidad, o sea, saliendo la convertibilidad en realidad, 68. ¿Qué hizo Argentina? 250%. Clave para esto, dice Canavese. En vez de 68, Argentina hubiese necesitado una devaluación, lo escribió en el 96, del 24%, dado que la PTF creció a un ritmo de 4% anual entre el 91 y el 94. Ustedes dirán, estuvieron atentos. Yo le dije que fue 0, no 4%. ¿Estuvieron atentos? Y por lo tanto, va más, como fue la experiencia cierta, a lo peor que tuvimos, más cerca del 250%. Perfecto. Pero algún atento
todos ustedes me hubiese dicho, pero no estás comparando periodos iguales. Hay que ser riguroso con las comparaciones, también de periodos. ¿Qué estás midiendo? Pues yo les dije que fue nulo entre el 91 y el 2001. Esto simplemente para cerrar el paper en forma conceptual, ¿ok? La calibración del paper. De vuelta, el tema fuente de crecimiento, lo tomaré en cuenta para el parcial. Conceptual va a quedar para después, para el segundo. Así ponemos ahí otros fenómenos heterodoxos como las externalidades, los rendimientos crecientes y otras discusiones. Pero lo importante es que calibrar bien la PTF o residuo solo es importantísimo. Es cierto, a mí me dio nula, así quedé, ¿no? Después de hacer toda la medición de la fuente de crecimiento para obtener la PTF, que era clave. Ustedes eran jóvenes o directamente no habían nacido. La discusión del informe económico y del informe Argentina en crecimiento, fíjense cómo se llamaban los informes antes, eran todo en base a la ganancia de productividad. No importa, entraron capitales porque tuvo éxito el plan de estabilización. La discusión conceptual era oficial versus los críticos. Era, acá hubo un shock positivo en la productividad. La apreciación de la moneda doméstica o salarios reales en dólares es bancable porque la productividad está creciendo. Efectivamente, Canavese Khrushchev nos dice que la productividad antes del tequila estaba creciendo a un ritmo del 4 anual. Les digo una cosa, en términos de experiencia internacional, es un montón, es una bomba atómica positiva 4 anual. Antes le dije que fue nulo, pero la picardía es que tomé el periodo negativo de la convertibilidad. Tomé el positivo 91-94 y el negativo hasta llegar al 2001. Lo correcto entonces es, lo que nos dice Canavese Khrushchev es, durante el periodo de bonanza, 90-94, la PTF fue de 4. Nosotros medimos rigurosamente el capital humano y otros factores productivos y determinamos en el proyecto ARCLEMS, AR de Argentina y CLEMS, Capital, Labor, Energy, Material Service Input, de los factores productivos que determinan el crecimiento, que la PTF punta a punta fue nula, por lo tanto eso explica mucho de la crisis devaluatoria a la salida de la convertibilidad. Cuanto menos PTF, peor vas a devaluar en una crisis. Pero si tomo estrictamente el periodo 90-94, ¿saben cuánto dio la PTF? Sí, fue positiva. Pero en lo mejor de lo mejor, 2%. ¿Cuánto dice el paper? 4%. Entonces, tomemos idea de las magnitudes. No es lo mismo 4%, que es un montonazo en términos de cifra de productividad total de los factores. Los invito a investigar a largo plazo, entre máximos cíclicos, otros países, cuánto crece la PTF. En los países exitosos como Australia, Estados Unidos, en términos de crecimiento, pongámosle. China, si ustedes quieren, Sudáfrica, India, la PTF casi nunca, en tendencia de verdadero largo plazo que estudiamos acá en varias décadas, va a crecer 4%. Y aún así es discutible si da eso. Cuestión que lo vamos a dejar por una clase especial. Entonces, como Argentina en el periodo bonanza de la convertibilidad generó 2%, y cuando entró en crisis la convertibilidad generó menos 2%, punta a punta, no creció la productividad, y cualquier crisis de salida de capitales, como Argentina no generó ahorro doméstico ex ante. PTF importante entonces, no 4 como mide el paper, a lo sumo 2 en los mejores periodos. La devaluación posterior fue mucho más importante de lo que calibraba el paper. Resumo y sintetizo. Qué bueno cuando entran los capitales porque se suben los salarios reales en dólares. Qué malo cuando salen los capitales porque me lleva a un mundo de menor ingreso per cápita y caída del salario real en dólares. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? En principio,
si no puedo deflacionar salario y admito cambio de precio relativo? ¿Rezar de que suba el precio de la soja más rápido de lo que sube el precio del gas internacional o del fuel oil? O poner una variable de hoy. O, término de intercambio, o también devaluar con todos los problemas que ello conlleva en términos de pass-through. Listo. No quiero convalidar eso porque quiero ser reelecto. Borrame esa parte del mapa. Vamos a la otra, soluciones estructurales. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar un sistema financiero donde nadie toque los ahorros e incentive los ahorros domésticos. Quiere decir muchas cosas, en parte sistema de pensiones y en parte otras cosas que hacen al funcionamiento de un mercado de capitales, de un sistema financiero que Argentina no dispone para el ahorro, sino solo para transacciones. Estoy siendo súper simplificado. Perfecto. Y que está cooptado por las necesidades fiscales del Estado a través del ELIC, depósito indisponible o como se llame, desde todas las crisis de cuasi fiscales de los últimos 50 años. Perfecto. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces? ¿Destruir empleo? No, si destruyo la generación de empleo, no soy reelecto. Tengo que generar ganancia de productividad total de los factores. Andá a generarla en el corto plazo. Tiene movimientos muy moderados, por lo menos quédense con este mensaje. Olfateen mal si les da 3, 4, 5, 10%, ya están exagerando. Por supuesto, si son asesores del presidente y ministro de Economía de turno, acuérdense de Ariel Korenberg, vale un sueldo de consultoría internacional esta recomendación, medirán todo, la PTF incluida, contra lo peor del periodo anterior, como hacía Lavani y Cavallo, contra el 89-90 y contra cuando asumí yo, decía Lavania, Roberto, el primer semestre del 2002, aunque el ministro era del mismo gobierno, pobre Remes. No midan nada entre máximo cíclico. Ahora, si son serios y quieren ser economistas, que de acá van a salir en homenaje a esta clase, también no solo a Canavese y a Hedgehog, que por suerte lo tenemos, sino a Axel Ionufur, recientemente fallecido, si ya son serios como Axel Ionufur, van a decirle al presidente, mire, presidente, esto es muy riguroso. Usted tiene que terminar con la nómina institucional, tiene que generar organismos de auditoría independientes, gasto público eficiente, que no se vayan filtraciones administrativas y o corrupción, de tal manera que nadie tenga miedo de que ahorrar en Argentina pueda ser confiscado en términos de stock explícitos o en términos de flujo por impuesto inflacionario. Como si fuera fácil. Todo eso lleva a más ahorro doméstico y más productividad total de los factores. Cuanto menos ahorro doméstico generes y menos productividad total de los factores, perdón que es reiterativo, generes, ante una crisis que es inevitable en todo sistema de mercado o centralmente planificado, vas a sufrir caída del salario real, devaluación de magnitud considerable, que solo podrán ser, y destrucción de empleo, que solo podrán ser moderadas o incluso evitadas siempre y cuando crezca el ahorro doméstico y la productividad total de los factores. Ahorro doméstico y productividad total de los factores. Ahorro doméstico es el mecanismo por el cual podemos financiar inversión sin necesidad de recurrir a deuda externa. Es lo mismo. Productividad total de los factores, la eficiencia es la que permite sostener el crecimiento a largo plazo porque es la que explica más del 70% de crecimiento a largo plazo de las economías desarrolladas, como nos dijo Solow en el 57. Terminé. Los dejo. 3 minutos para la pregunta. Hola, profesor, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una duda administrativa? Bueno. Al parcial entra hasta lo que veamos el martes y después le quería preguntar la modalidad, si es una parte choice, una parte a desarrollar. No tengo idea cómo va a ser el parcial. Es probable que sea choice. El martes es clase de repaso. ¿El parcial es el viernes que viene?
Sí, el viernes. Sí. Perfecto. El martes es clase de repaso. Decidí yo dejar fuentes de crecimiento consolidada con fuente de crecimiento número 2, que siempre lo doy en el segundo parcial. Una vez que vemos modelos más complejos de crecimiento endógeno con externalidades y complementariedades estratégicas entre el sector público y privado y otros fenómenos tan en boga, lo vamos a consolidar en una sola clase. ¿Les parece? Quiero que se concentren en el paper, porque este paper es la excusa para analizar los dilemas que enfrentamos hoy, los que enfrentamos ayer, operacionalizando y aprendiendo un modelo solo. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Dale. ¿Alguna duda más? Tengo 3 minutos. Si no, nos despedimos con Maneskin. Listo, profe. Buen fin de semana. Buen fin de...